A la hora de empezar a construir patrimonio, siempre surge la misma gran duda. Para conseguir una buena diversificación con comisiones bajas, ¿qué es mejor, un ETF o un fondo indexado? Bueno, en este análisis visual vamos a desmitificar de una vez por todas estos dos gigantes de la inversión. Vamos a ponernos el sombrero de asesor financiero y a observar de forma súper objetiva cómo funcionan, qué cuestan y qué implicaciones fiscales tienen. Así, sabremos exactamente qué producto encaja mejor en cada situación. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. Primero, veremos los conceptos básicos. Segundo, haremos una comparativa de liquidez y costes. Tercero, hablaremos de la enorme ventaja fiscal que existe en España. Cuarto, veremos cómo impacta ahí el interés compuesto. Y quinto, definiremos escenarios claros para saber cuál elegir. Vamos a ello. Punto número 1. Conceptos básicos. ETFs frente a fondos indexados. A ver, en su esencia, ambos productos comparten exactamente el mismo objetivo: replicar un índice de referencia, como podría ser el conocidísimo S&P 500. Es decir, ambos compran todas las acciones de ese índice con su peso correspondiente. Pero ojo, porque ahí terminan las similitudes. La gran diferencia está en la agilidad operativa. Por un lado, los ETFs o fondos cotizados funcionan en la bolsa exactamente igual que una acción normal. Esto nos da una agilidad instantánea. La orden se ejecuta en segundos. En cambio, los fondos indexados tradicionales funcionan bajo un modelo de suscripción. Entrar o salir requiere un proceso administrativo que por lo general tarda entre 2 y 3 días hábiles en completarse. Y esto nos lleva al punto número 2, la comparativa de liquidez y costes. Claro, esa diferencia de velocidad tiene un precio. Si miramos los costes base, los ETFs parecen ganar la partida inicial. Su ratio de gastos totales suele ser minúsculo, de entre un 0,05 y un 0,20%. Los fondos indexados andan un poquito más arriba, entre el 0,15 y el 0,40%. Pero cuidado aquí, porque hay un poste oculto que es crucial conocer al empezar: las comisiones operativas del broker. Como los ETFs operan como acciones, el broker siempre, o casi siempre, va a cobrar una tarifa por comprar y vender. Y eso es algo que no existe al aportar dinero a un fondo indexado. Y es precisamente en esas comisiones donde encontramos los errores más frecuentes al comprar ETFs. El primer error es ignorar esa comisión por transacción. El segundo, y más peligroso en España, es olvidar que la oferta local de ETFs es pequeña, lo que nos obliga a comprar en bolsas extranjeras como Alemania o Londres, disparando los costes. Por eso, al elegir un broker, hay que seguir 3 pasos indispensables. Primero, buscar tarifas planas muy competitivas. Segundo, revisar a fondo los recargos por acceder a mercados internacionales. Y tercero, confirmar al 100% que no haya comisiones ocultas de custodia que se vayan comiendo el dinero poco a poco. Pongamos un ejemplo súper revelador de cómo esas comisiones fijas de los ETFs pueden destrozar las pequeñas aportaciones periódicas. Imaginemos que destinamos un pequeño ahorro de 100 euros al mes. Si el broker cobra 10 euros de comisión fija por comprar el ETF en la bolsa alemana, estamos perdiendo un 10% del capital en el minuto 1. Un 10% es muchísimo dinero que simplemente desaparece antes de llegar al mercado, dejando una cantidad neta mucho menor para invertir. Por el contrario, aquí es donde los fondos indexados brillan con luz propia para el ahorro periódico. Al tener 0 comisiones del broker por transacción, son la herramienta matemáticamente perfecta para estrategias de aportación constante, lo que se conoce como dollar cost averaging. Al quitarnos de encima ese peaje del broker todos los meses, aseguramos que hasta el último céntimo de nuestro ahorro se invierta y empiece a generar rentabilidad. Pasamos al punto número 3, la ventaja fiscal en España. Esto es un cambio absoluto en las reglas del juego. Si la residencia fiscal está en España, existe una figura legal increíble llamada beneficio del traspaso. Básicamente es una norma que permite a las personas físicas mover el capital de un fondo de inversión a otro sin tener que rendir cuentas a Hacienda en ese momento. Se pueden consolidar ganancias y cambiar de estrategia sin tributar ni un solo euro. Los impuestos solo se pagan al final del todo, cuando el dinero sale del fondo a la cuenta corriente. Si comparamos esto visualmente, la fricción es evidente. Para cambiar de estrategia con un ETF, la ley nos obliga a vender, pagar los impuestos por las ganancias de forma inmediata y luego reinvertir lo que sobra, que evidentemente es menos. Con un fondo indexado, el traspaso es directo, 0 impuestos por el camino y el 100% del capital se reinvierte en la nueva estrategia. Es una ventaja colosal. Punto número 4. El efecto del interés compuesto. Para ver la magnitud de esta ventaja fiscal, hay que juntarla con la fuerza financiera más potente que existe, el interés compuesto. Imaginemos un escenario a 20 años vista, empezando con 100.000 euros. Supongamos que tanto la cartera de ETFs como la de fondos indexados consiguen exactamente la misma rentabilidad en el mercado. A lo largo de esas 2 décadas, solo vamos a hacer 3 cambios de estrategia. 3 momentos en los que el ETF forzará una venta con impuestos, mientras que el fondo indexado usará el traspaso libre de impuestos.
Bueno, el impacto final tras esos 20 años, una vez liquidado todo y pagados los correspondientes impuestos, es tremendo. La inversión en ETFs nos dejaría 262.000 euros netos, pero la inversión en fondos indexados se iría hasta los 279.000 euros. Es una diferencia enorme generada puramente por dejar que el dinero de los impuestos siga trabajando y multiplicándose en el mercado año tras año. Hablamos de un 16%. Un 16% extra de rentabilidad neta sobre el capital inicial y, lo más increíble, sin asumir absolutamente nada de riesgo adicional y sin jugar a adivinar qué acciones subirán, solo por haber elegido el vehículo fiscal correcto para nuestro país desde el primer día. Así que vamos al punto 5. Escenarios. ¿Cuál elegir? Después de ver cómo funcionan la operativa, los costes y los impuestos, llega el momento de la verdad en el mundo real. Si nuestra estrategia es el ahorro periódico a largo plazo, de ir aportando poco a poco, mes a mes, los fondos indexados ganan de calle por esa ausencia de comisiones operativas. En cambio, si buscamos hacer trading activo, aprovechar caídas puntuales y entrar o salir del mercado en tiempo real, los ETFs son la herramienta técnica que necesitamos gracias a su ejecución en segundos. El segundo escenario clave es el perfil de quien invierte. Es vital recordar que la magia del traspaso fiscal es solo para personas físicas residentes en España. Si invertimos a través de una empresa, una sociedad mercantil, o si la residencia fiscal está en otro país, el fondo indexado pierde su superpoder, porque tocará pagar impuestos al cambiar de fondo igualmente. En esos casos corporativos o de no residentes, el ETF vuelve a ser el rey, por tener unos costes base ligeramente inferiores. Y por último está el tema de las inversiones súper específicas. Si queremos invertir en nichos muy concretos, como la inteligencia artificial, el sector de los videojuegos o las criptomonedas, a veces no hay otra opción. La oferta mundial de ETFs es inmensa para estos sectores, mientras que encontrar un fondo indexado tradicional para algo tan específico es, hoy por hoy, prácticamente imposible. En definitiva, la elección correcta no trata de buscar un producto perfecto universal. El secreto de una buena planificación financiera es que encaje como un guante con nuestra situación. Hay que alinear la velocidad del ETF o la tremenda ventaja fiscal del fondo indexado con nuestro horizonte temporal, nuestra forma de aportar capital y nuestra residencia fiscal. Para cerrar este análisis, dejemos una pregunta flotando en el aire. Sabiendo cómo unas comisiones aparentemente pequeñas pueden devorar el ahorro y viendo el poder multiplicador de una buena estructura fiscal a largo plazo, ¿está nuestra estrategia actual verdaderamente optimizada? ¿Estamos utilizando el vehículo financiero correcto? Ojalá este análisis haya servido para ver las cosas mucho más claras y poder tomar esas decisiones con total seguridad.